Buen día, hoy continuaremos con nuestra segunda clase de Arduino y Tinkercad. Para eso vamos a ver un ejemplo de unos LED que van a prender de manera intermitente. Vamos a hacer la programación en el entorno Arduino y después continuamos con la simulación en Tinkercad. En nuestro entorno Arduino, al abrirlo, encontramos dos partes. Vamos a recordar que se escribe en cada una de las dos. El Voice Setup es la función que se usa cuando se comienza un programa. En ella se pueden configurar los pines como entrada o salida, inicializar variables, etc. La función Setup solo se ejecuta una vez después de que encendamos nuestra placa de Arduino. Significa que ahí en esa función Setup vamos a colocar todo lo que tenga que ver con configuración de nuestra tarjeta. La siguiente parte del programa es el Void Loop. Entonces, después de que nosotros creamos nuestra función setup, nos vamos a crear ya el propio programa en sí, es decir, el programa que se va a repetir constantemente en nuestra tarjeta. Hay que tomar en cuenta que las funciones siempre se inician con un corchete abierto y se terminan con un corchete cerrado, tanto la función setup como la función loop. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. En la función setup, vamos a configurar un pin para que funcione como salida. Entonces, de manera general, este programa lo que hace es que un diodo LED que está conectado al pin número 13 va a encender y va a apagar en unos tiempos determinados. Ya eso se veía en el ejemplo de la clase anterior. Hoy vamos a colocar más LED para poder hacer un programa mucho más complejo. Entonces, en el Voice Setup colocamos la función, abrimos el corchete y colocamos una instrucción o una función que me va a permitir configurar los pines como entrada o salida. Para este caso, la función se llama pin mode. Si nos damos cuenta, la primera palabra va con minúscula y la segunda empieza con mayúscula. La manera correcta de hacer esta instrucción o esta función es la siguiente. Se escribe la función, se coloca el número de pin que yo voy a configurar y aquí le coloco si voy a trabajar de entrada o de salida. Output será entonces para salida, input para entrada. Después vamos a configurar ya mi función Void Loop, es decir, vamos a hacer el programa que se va a repetir constantemente. La función que me permite generar niveles digitales altos o bajos en la tarjeta es la función Digital Write. La función Digital Write se escribe de la siguiente manera. Se escribe la función, volvemos a lo mismo, recordamos la primera letra de la palabra va en minúscula y la segunda palabra inicia con mayúscula. Entonces escribimos Digital Write, escribimos el número del pin en donde yo quiero generar ese pulso en alto, ese nivel de voltaje, bueno, en alto o en bajo, y colocamos la instrucción que corresponde a encender, es decir, high. Si nos damos cuenta, entonces quedaría la instrucción Digital Write, es decir, escriba de manera digital en el pin 13 un nivel alto. Si tenemos entonces conectado ahí un diodo LED, el diodo LED va a encender. Vamos ahora a ver la instrucción Digital Write pin 13 low. Esta lo que va a hacer entonces es lo contrario. Va a escribir de manera digital en el pin 13 un bajo. Significa que se va a apagar el LED que tenemos ahí conectado. Como la tarjeta Arduino tiene un microcontrolador que trabaja a alta velocidad, si dejáramos esas dos instrucciones seguidas, no veríamos que el diodo prende y apaga, sino lo veríamos totalmente prendido. Entonces es necesario colocarle alguna instrucción que me genere un retardo entre esas dos. Para ese retardo vamos a utilizar la función delay. Entonces, la función delay, la manera correcta de
Escribirla es escribir delay, abrir paréntesis y escribir en milisegundos la cantidad de tiempo que yo quiero que el programa se demore. Para este caso vamos a utilizar 1000 milisegundos. Significa que entre la instrucción digital write 13 alto y digital write 13 bajo va a haber un retardo de 1 segundo o 1000 milisegundos. Lo colocamos también en la parte final. Este programa entonces, ¿qué hará? Va a encender un LED que está conectado en el pin 13, va a mantenerlo encendido 1000 milisegundos y lo va a apagar durante otros 1000 milisegundos. Lo que vamos a generar entonces es un parpadeo de dicho bombillo. Nos damos cuenta entonces acá en esta diapositiva y resumimos cómo es la manera correcta de configurar cada una de las funciones y de las instrucciones. Entonces, la función pitmod, entonces es una función que configura la manera de trabajar de un pin. Enseguida va el número del pin que se va a configurar. Separado por una coma va entonces la función que ese pin va a cumplir. Si se configura de entrada se coloca como input y si se configura de salida se coloca como output. Hay que tomar en cuenta que siempre después de cada renglón de instrucción, de cada renglón de código, termina con punto y coma. Como no necesitamos configurar más pines, entonces lo dejamos así. La función entonces digital write pues es una función que escribe sobre un pin determinado. Enseguida se coloca el número del pin y se coloca qué es lo que nosotros queremos escribir en ese pin. Si un nivel alto de voltaje, es decir, 5 voltios, o un nivel bajo de voltaje, 0 voltios. El delay, como se mencionaba, pues es el tiempo de retardo entre las instrucciones. Después de que nosotros tenemos ya digitado nuestro programa, es necesario compilarlo. Compilar es el proceso que verifica si la escritura del programa es la correcta y si se cumplió con la sintaxis y con los parámetros de programación en lenguaje C. Es decir, que las funciones empiecen con corchetes, terminen con corchetes, que después de cada instrucción vaya punto y coma, que se haya escrito bien la función. El proceso correspondiente para hacer el compilado es ir a herramientas, ir a placa y escoger la placa con la que nosotros vamos a hacer el compilado. ¿Por qué? Porque no todas las tarjetas de Arduino tienen los mismos pines. Entonces, para hacer un compilado correcto, vamos a herramientas, escogemos de placa Arduino 1 y Arduino 1. No todas las placas tienen los mismos números de pines, por eso es que se debe escoger la placa con la que nosotros vamos a trabajar. Después de que escogemos dicha placa, entonces vamos al proceso de verificación o compilado. En ese momento, el programa lo que evalúa es que la escritura de este programa esté correctamente hecha, es decir, que se cumplan con las reglas de sintaxis y de programación en lenguaje C. Si no presenta ningún problema, nos va a aparecer aquí compilado y no se va a generar aquí alertas en rojo, que significaría que hay algún error en alguno de los renglones del programa. Bueno, cuando ya nosotros entonces tengamos el programa compilado, se puede proceder a hacer el montaje en físico o hacer la simulación con un programa como Tinkercad. Como el objetivo de la clase de hoy es colocar varios diodos para que prendan de manera intermitente, entonces vamos a hacer unas modificaciones a este programa base. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a copiar esta instrucción completa y la vamos a pegar enseguida. En la clase anterior se había explicado que después de estos dos símbolos nosotros podemos escribir palabras que no van a ser compiladas. Eso es para poder hacer comentarios sobre cada línea de programación. Bueno, y vamos a cambiar al pin número 12. Significa que vamos a configurar tanto el pin 13 como el pin 12 de salida.
Esta instrucción que tenemos aquí en el boil loop, pues lo que va a hacer es encender el LED del pin 13. Lo que vamos a hacer es copiarla completa. Copiamos todo este fragmento de programa y lo pegamos en la parte de abajo. Pero vamos ahora a cambiar el número del pin. Vamos a colocar acá pin 12 y acá pin 12. Y adicionalmente vamos a cambiar los tiempos de retardo entre el encendido y el apagado del diodo LED. Para este caso vamos a colocar 500 milisegundos, es decir, medio segundo. Con esto entonces resumimos que el programa que se está elaborando lo que va a hacer es encender dos diodos LED, uno conectado por el pin 13, el otro conectado por el pin 12, con un tiempo de 1000 milisegundos el primero, encendido y apagado, y el otro 500 milisegundos. Ahora nos vamos a pasar a el entorno Tinkercad para hacer la simulación. En la clase anterior también se explicó cómo crear el usuario e ingresar. Ya en Tinkercad, entonces vamos a la opción circuitos, le damos crear un nuevo circuito, podemos modificar si tuviéramos alguno parecido anteriormente y vamos a buscar los componentes que necesitamos. Podemos buscar según los componentes básicos o podemos darle a todos para que se nos enlisten aquí en la parte derecha y los podamos ubicar rápidamente. Entonces, lo primero que necesitamos es un protoboard para hacer la conexión de los componentes. Podemos sacar esta placa de pruebas o protoboard. Necesitamos también entonces nuestra tarjeta Arduino 1, que la encontramos ahí enseguida. La ubicamos donde nos parezca pertinente. Tenemos entonces que tomar dos diodos LED que los podemos sacar y conectar de la siguiente manera. Hay que tomar en cuenta que el diodo LED tiene un terminal positivo y un terminal negativo. El terminal positivo es el ánodo, el terminal negativo es el cátodo. Este diodo LED lo voy a cambiar de color para tener una mejor visualización del proceso. Y necesitamos resistencias que me van a permitir limitar la corriente de dicho diodo LED. Esas resistencias las vamos a conectar al terminal positivo, es decir, al ánodo. Es de anotar que esas resistencias para limitar corriente deben ser entre 100 y 330 ohms. Entonces tomamos dos resistencias, una para cada diodo LED. Le cambiamos el valor también a esta resistencia. Bien, ahora procedemos a hacer las conexiones pertinentes. En el programa nosotros configuramos los pines 12 y 13 para la conexión de los diodos LED. Entonces tiramos un cable del pin 12 hasta la resistencia que va a estar conectada al positivo del diodo LED. Y tiramos otro cable del pin 13 a la otra resistencia que va a estar conectada al otro diodo LED. El terminal negativo de cada uno de los diodos LED los tenemos que conectar a la tierra de la tarjeta Arduino. Como aquí tenemos un terminal de tierra, lo que vamos a hacer inicialmente es hacer una conexión de ese terminal de tierra a toda esta fila del protoboard para que nos quede enmarcada como el terminal de referencia o el terminal de tierra. La podemos colocar de color negro para tener una mejor visualización. Y conectamos el negativo de ese diodo LED a esa fila que configuramos como nuestra tierra del circuito. Podemos también colocarla de color negro para tener una mejor representación. Ya entonces tenemos nuestra conexión de manera correcta. Si nosotros movemos nuestra tarjeta Arduino, pues no se van a perder las conexiones.
Bueno, ahora procedemos a subirle el código, es decir, el programa a este microcontrolador de nuestra tarjeta Arduino. Vamos entonces a la sección de código. En código podemos escoger programar por bloques o programar solo por texto. Como nosotros ya hicimos el programa en el entorno Arduino, escogemos programación por texto. Ahora vamos a copiar el programa que nosotros tenemos en Arduino. Lo copiamos y lo pegamos en esta sección. Este programa lo que va a permitir es que este diodo LED prenda y apague durante un segundo y este otro diodo prenda y apague durante medio segundo. Vamos a iniciar la simulación. Este programa debe estar obviamente ya compilado en Arduino para depurar los errores. Entonces vemos que los diodos prenden a distinto tiempo. Si yo quiero hacer una modificación del programa y son modificaciones pequeñas, lo puedo hacer directamente aquí. Si ya son modificaciones muy grandes, pues nos devolvemos al entorno Arduino, hacemos las modificaciones allá y compilamos. Si quiero hacer dichas modificaciones, simplemente detengo la simulación y puedo hacer variaciones aquí. Por ejemplo, puedo variar para que el diodo verde encienda o apague mucho más rápido. Bajé el retardo a 100 milisegundos. Hay que tomar en cuenta que esto es un software de simulación, luego la simulación no se hace en tiempo real. Es decir, que esos tiempos puede tener alguna variación. Ya cuando grabemos el programa a nuestra tarjeta Arduino Uno física y hagamos el montaje, allá sí vamos a ver todo en tiempo real. Listo, ya se hizo el cambio, volvemos aquí y le damos inicializar simulación. Entonces, si nos damos cuenta, este diodo verde prende y apaga mucho más rápido. Una modificación a este programa puede ser configurar más pines de salida, copiar la parte del programa que corresponda al prendido y al apagado del diodo LED, copiarlo en esta parte antes del corchete y obviamente hacer las conexiones de los distintos LED en los demás pines. Hay que tomar en cuenta que sin ningún problema podemos configurar los pines desde el pin 0 hasta el pin 13 como entrada o salida. Recomiendo hacerlo desde el pin 2 hasta el pin 13, ya que los pines 0 y 1 se utilizan para la transmisión y la recepción de información hacia la tarjeta Arduino cuando se trabaja transmisión de datos. Listo, con esto entonces terminamos la clase de hoy, que era encender varios LED de manera intermitente. Muchas gracias.